Pero vamos a entrar a este pueblo está lleno de Vietcongs, me la suda, hay que conquistar este pueblo porque me lo ha dicho el alto mando, hay que hacerlo. Pues alguien le deslizaba una curiosa granada por debajo de las piernas y con suerte lo mataban y se iban. Básicamente. Entonces, este fenómeno está totalmente alejado del concepto de heroísmo. Vamos. Y es una cosa que te da en Vietnam. Una cosa muy divertida, a mi parecer, la verdad. Es una cosa que me gusta mucho. Es una cosa que me interesa muchísimo, la verdad. Bienvenidos a Como, tu podcast preferido de geopolítica, cultura y guasa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, aquí con mi cosplay de Facu Díaz. Ya. Viste cómo es, no sé qué. También lleva zapatillas de Facu Díaz. No, porque no lleva Adidas en los pies. Hoy venimos a hablar de cómo ser un héroe, venimos a hablar del soldado moderno y de lo posheroico. O sea, es un programa muy meta, porque aquí muchas veces se habla de geopolítica, muchas. Pocas de soldados, pues hablemos de soldados. Entonces, la pregunta es obligatoria. ¿Es Facu Díaz para ti un héroe? No. Solo me hace gracia. Solo te... No. O sea, no lo había contemplado nunca como un héroe, la verdad, sinceramente. Vale. Mi Bueno. héroe es Lenin. Tú eres Lenin, vale. Yo he buscado... Os vamos a explicar un poco, ¿no? Hablaremos de heroísmo, de qué viene después, de cuándo la figura del héroe se rompe, bla, bla. Por lo tanto, esto exige la definición de qué carajo es un héroe. Hombre, por ¿Vale? supuesto. Porque por si alguien está escuchando este programa por primera vez, este programa tiene mucha afición por las definiciones. Por empezar definiendo el marco teórico. ¿De qué carajo se habla? Entonces, yo... ya directamente entrando en materia, porque no queréis saber nada ni de nuestras vacaciones ni hostias, porque da igual en el fondo. No. Somos gente que solo se dedica a la lectura de temas profundos. No hemos ido a Japón tampoco, ni no nada. hemos ido o sea, que absolutamente nada. Entonces, no. Lo que hemos dedicado a leer ha sido este libro llamado En una sociedad posheroica, la transformación del paradigma militar, que lo puedes encontrar en Dialnet, publicado en 2011 y editado por el Ministerio de Defensa, donde hay pues un montón de capítulos en que se habla de la de la sociedad posheroica y de la figura del héroe y del soldado. La verdad que parece broma, pero nos lo hemos leído, sí. Somos así. O sea, Somos así. wow. Hoy en día se le llama hiperfijación, antes era un hobby. Antes era documentarse. Sí. Ahora, yo qué sé. Entonces, empezando, el teniente general Cayetano Miró Valls, que es un tío, es importante, es un tío que llegó a dirigir el cuartel general de la OTAN en España, saca dos definiciones. Dice la primera, dice, el tío se pone a buscar a ver qué carajo es un héroe y se pone a buscarlo en las leyes españolas. Dice, bueno, por fin lo encuentro. Dice, la ley 39/2007 de la carrera militar en su artículo 13, que define por qué razón te dan la medalla de San Fernando, que es la del valor máximo, es la medalla más tocha del ejército español, dice... definen el valor heroico, que es la virtud sublime que, con relevante esfuerzo de la voluntad, induce a cometer excepcionales acciones, hechos o servicios militares, bien individuales o colectivos, con inminente riesgo de la propia vida y siempre en servicio y beneficio de la patria o de la paz y seguridad de la comunidad internacional. Por esto te dan la... La verdad que los militares, hay que decir que escriben bien, son un coñazo. La verdad. No, pero es importante para ellos. Imagínate cuando tú tienes que definir lo que es el valor heroico y lo que es otra cosa, que te doy una medalla, pero menos. Ya, pero Exige... Pero tú sabes que en verdad esto es el equivalente a cualquier de estos de una empresa de falta grave, falta leve, que es una falta... O sea, Sí, esto es lo pero al mismo, revés, bueno, pero sí. en militar que le han puesto como... Está como más rimbombante, pero es lo mismo. Bueno, y que es en positivo, no es una falta. Claro, que es un en positivo, pero al final es lo mismo. Es las consideraciones que tienes que tener para que te den... Claro. ¿sabes? La regla que tienes que tener para que te den una medalla. No es tan loco. Bienvenido al funcionariado, Carlos. Ya, pero... Puede ser tu guía. Como la virtud sublime es como, bueno, tío, que te dan una medalla. Bueno, a ver, es una medalla, Si eres el puto, tío. te dan una medalla. Si no, pues Claro, no. pero en el super puto. Claro, pero entonces, ¿qué son excepciones a acciones? Excepcionales acciones. Ah, eso ya lo decide el que da la medalla. Claro. Pues ya tú. Bueno, entonces, claro, siguiendo con esto, pues tienes que irte a la RAE, porque tampoco está tan claro, ¿no? Héroe, ¿qué es un héroe, no? Yo os traigo dos acepciones, porque las otras ya sobraban, ¿no? La primera, masculino y femenino, M y F.
persona extraordinariamente valiente que lleva a cabo una acción o una tarea admirables. Miles de héroes anónimos han perdido cita, ¿no? Han perdido la vida en las trincheras. La bañista que salvó a un niño de morir ahogado era una heroína. Estos ejemplos te van dejando claro lo que es un héroe. Sí, sí. ¿Eh? Sí, No digo por si... Si no tenía por ningún si- problema yo con la... La segunda, masculino y femenino también. Persona admirada y famosa por sus acciones o sus cualidades. Pacu Díaz en tu caso. Sí, sí, sí. Por supuesto, sí. Así es. El... Hablando de héroes, el otro que se pone a pensar en héroes, porque para esto hay gente, ¿no? Lo bonito de la intelectualidad es que ya llevamos tanto tiempo en la faz de la Tierra que ya más o menos todo el mundo lo ha pensado todo, ¿no? Digamos, el último en pensar fue Nick Land, que dijo, vale, ciberespacio, no sé qué, y ya está todo pensado. La fin del pensamiento, ¿no? Ya está. Sí, Fukuyama dijo, se ha acabado el mundo. Se equivocó. Guau, te imaginas, Fukuyama se equivocó de palabra. No tenía que haber dicho el fin de la historia, tenía que haber dicho el fin del pensamiento. El y lo fin hubiera del clavado. pensamiento, ya. Y no estaríamos aquí riéndonos Ya de él luego cada programa. Luego inventaron el smartphone y dejando de pensar, ¿no? Ya scrolleas, no piensas. Quiero decir, en 2025, ¿quién piensa? Ya, la verdad que. Nadie. Ernesto Castro. Ah, claro. Mientras su novia va escribiendo sobre su polla poemas, ¿no? Fua, poco se habló de Era eso. más pequeña que la de Poco se habló de mi eso, la verdad. exmarido. Poco se habló de eso. Raro, cuanto menos. Muy raro. Bueno, la poesía, ya sabes. La poesía, sí. En fin, Eso- vale. O sea, la definición de héroe. Sí, bueno, una persona importante que empieza a tratar los arquetipos de líder, es decir, de héroe, es John Keegan. Dirás, ¿quién es John Keegan? No, yo no lo digo porque yo lo sé. Tú lo sabes. Porque lo está mirando. Pues dispara si quieres. ¿Dónde tengo esto? No pasa nada. John Keegan es un historiador, Sí, hijo de Sí. militar. hijo de militar, tullido. Ah, Sí que es importante. este dato no lo tenía yo. lo Sí, tenía. sí. Es un hijo de militar tullido que cuando en la Segunda Guerra Mundial él es un niño. Ah. Entonces él es inglés, vivía cerca de la zona donde las tropas americanas ponen las bases para ir bombardeando a Alemania y todo eso. Entonces vive la Segunda Guerra Mundial con un padre que era ex militar, pero que había participado en la Primera Guerra Mundial y era demasiado mayor para la Segunda, y todo aquel entorno militar, además siendo tullido. Lo cual le lleva pues a un grado de admiración por la tarea militar y a no poder ser militar. Claro. Total, dice, bueno... no, Un teórico de ese milico, ¿no? un teórico de ser milico, pero que él defiende porque lo bueno de John Keegan, de este tipo de gente, es que si tú te vas al archivo de la BBC, lo puedes escuchar. Ah, hombre, claro. Entonces, si buscas John Keegan en Spotify, te salen cosas. Y yo estuve un rato escuchando al abuelo Cebolleta en que explicaba estas cosas, ¿no? Y él decía que su posición de tullido le permitía haber hablado y entablado conversaciones de más profundidad con militares. Porque lo veían y dicen, claro, si tú siendo militar se te acerca un empollón, no te abres de la misma manera que si se te acerca un tullido que dicen, vale, no ha combatido porque está tullido. Está cojo. Rollo, no podía. Ya. Pero si tú eres un empolloncillo ahí que te vas de resabiado, hablemos de la guerra, no sé qué tal, y tienes pinta de haber podido ser militar, pues se ve que no se abre igual. Esto teoría de John Keegan. No No nos meteremos, además está muerto, no le puedes preguntar. Pero bueno, él define unos arquetipos de líder. ¿Vale? Entonces, el héroe máximo para él es Alejandro Magno. No falla, ¿eh? No falla, pero, No pero falla bueno, nunca, en realidad sí, es ese líder que además es el primer soldado dentro de la batalla. Ya. Al menos la definición es clara. Sí, no, sí. ¡Pam! Entonces define otros arquetipos de líder, los cuales son Wellington como el no héroe y Ulysses Grant como... Wellington como antihéroe y Ulysses Grant como no héroe. Que más o menos se comportan similar, son el tipo de... es una especie de funcionarios de la guerra. Ya introducen la profesionalización esta de no van el primero en la batalla, pero están en el campo de batalla. Y luego como falso héroe pone a Hitler, y yo entiendo, primero de todo, porque siendo inglés y haberse criado en la Segunda Guerra Mundial, es el malo fácil. Raro sería que no. Sí, claro, es el malo facilísimo. Y segundo, él lo dice que, claro, Hitler se las da de mega militar, pero no era alguien que estuviera en el campo de batalla cuando había batalla, siempre aparecía al final, y es alguien que muere escondido. No hay nada de la épica del héroe, no aparece en su figura. Le pega un tiro en un búnker. Sí. Ridículo.
La verdad que Ridículo. cero aura, como Como dicen una los jóvenes. sí, muere como una patata. Sí, correcto. Claro. Estos son un poco los arquetipos de líder. Esto es Keegan, ¿vale? Entonces, la otra parte importante de Keegan es que él ya introduce la figura de lo posheroico. De hecho, no es que la introduzca, es que se la inventa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando él escribe estas movidas alrededor de los años 80, la gente se empieza a pensar, bueno, ¿existen héroes, macho? En la época nuclear, si nos podemos destruir el uno al otro, ¿existe el héroe? Y a la misma vez, si esto se lo preguntan en los 80 y no en los 50, que había bombas nucleares, es porque entra en la sociedad una cosa muy potente que es el mito del héroe de Campbell. ¿Vale? Que si quieres explicar tú el mito del héroe de Campbell, te dejo. Estoy yo de un chapas, yo me he lanzado al chapisterio. No, cuéntalo tú si quieres, porque yo voy a contar lo de la teoría del gran hombre. Después. Perfecto, vale. El mito del héroe de Campbell, o sea, Campbell era un intelectual que explica más o menos cómo es un héroe. Es decir, es esta historia de el héroe es una persona corriente que se encuentra ante un reto singular y él decide seguir hacia adelante con su esfuerzo, sacrificarse tal y conocer a la princesa Leia y casarse con ella en la amenaza fantasma o lo que sea, porque no me acuerdo de Star Wars. Enrollarse con su hermana. Yo qué sé. Todo lo que pasa en Star Wars. ¿Por qué Campbell escribe esto en el año 49? Que dice, bueno, había habido héroes antes del año 49. Sí, claro. Escribe esto, pero nadie le hace ni puto caso. No pasa nada. Pero hay una figura muy importante que habla de héroes, que es George Lucas. Correcto. A finales de los 70 hay el megaboom de Star Wars. Entonces George Lucas, Star Wars es el mito lo que acabo de explicar del mito del héroe, la historia. Básicamente un desarrollo clásico alabado del camino del héroe que empieza, tiene un contratiempo, bla, bla, bla. Clásico. Entonces, a George Lucas, cuando le preguntan cuáles han sido tus influencias, de repente saca 3 influencias. La primera es El nacimiento de una nación, se llama así. Una peli de... Sí, que es una peli de los años 15, que es la peli que inventa cómo se hacen las pelis modernas, los planos, todo eso. Hasta ese momento, el cine había sido como teatro grabado. Sí. Y son los que lo inventan. El problema es que ensalza al Ku Klux Klan y deja a los negros casi de animales. Entonces es una peli problemática. Con los ojos con la mirada de hoy. O sea, ¿tú crees? Sí. Desde luego con la mirada de hoy. En el año que salió, no. Es una peli del año 15. 1915. No, la verdad es que 1915 no tiene ningún problema con esto, sí, total. No había... seamos sinceros. No. Ahora... No, eran trans en 1915, ¿no, Carlos? Ya estáis reescribiendo la historia. Que no era, Los progres reescribiendo la historia. Es que no era irónico, lo estaba diciendo en serio. Ya. Claro, sí que... Es que estás con la escopeta cargada, tío, si lo estás diciendo de verdad. Sí. La otra influencia de la que habla George Lucas es... Las enseñanzas de Don Juan, que es un libro muy años 70, muy psicodélico, de un profe de California, un tal Castañeda, que en Estados Unidos lo conocen como Castaneda, Carlos Castaneda. Sí. Que se va con un indio de una tribu y se pega unos trips de psicodelia. ¿Qué pasa con este libro? Que también rápidamente se empezó a dudar de la veracidad de lo que recogía Carlos Castañeda en su libro. Rollo, gente que decía, yo creo que no estaba de viaje porque yo lo vi en la universidad el mes que dice en el libro. Entonces siempre ha pesado, siempre ha habido una sombra sobre eso. Además, cutrísimo, ¿sabes? Bueno. En plan, no, en agosto estuve en el Amazonas, no sé qué. En plan, en agosto estabas corrigiendo exámenes en el despacho. Eso, conmigo al lado, tomando cafeses. Y el tercer libro es el de el que describe el mito del héroe de Campbell. Que bueno, que claro, como los otros dos. Sí, es la única referencia que no se le cae. Es la única referencia que no se le cae. Y además, en el fondo, es la que directamente. O sea, si la primera habla de los planos y tal, y un poco. Me imagino que debe haber parte de la temática del nacimiento de una nación que debe tener que ver con algo de la Revolución Jedi, alguna mierda así que soy incapaz ahora de asociar. No tengo ni puta idea, la verdad.
Lo otro es la tripada del viaje y tal, que suena muy Jedi, seguro. Y más a los ojos de alguien del año. Es en el 79, ¿no? Que sale Star Wars. Sí, creo Diría que sí. Y lo otro, pues sí, es el héroe. Es el héroe. Y Punch. Y Punch. Y Es el Punch. héroe y Punch. Entonces es el puto George Lucas el que pone de moda a Campbell, que tenía ya 1 trillón de años aquí. Es que... Ya por fin pudo cobrar royalties unos años antes de morirse con un pañal. Lo que pasa, que esto Pepa Yausas en un programa de La Escóbula de la Brújula lo explica muy bien, que se llama Estróbula, la perversión del mito del héroe. Ella habla de 2 cosas, ¿no? Por una parte, dice que esto se convierte en el ejemplo de cómo se explica en las escuelas de guión el mito del héroe. Claro. O sea, es la base. Alguien dice, joder, lo dijo George Lucas, empiezan a abrir millones de escuelas de guión y es la manera de inventar un héroe. Sí, Supongo que hasta que escribieron el Joker. Para pensar. Sí. Y lo otro que dice es que en el fondo el mito del héroe lo escribe un americano y el mito del héroe es una manera de propaganda yankee. El mito del héroe pues es la ética protestante de Max Weber. Es que si te esfuerzas, o sea, que tú para entrar al cielo, con tu esfuerzo y tu tesón lo conseguirás, y si tú te has esforzado puedes llegar donde sea y bueno, y... Sí, casualmente el esfuerzo siempre es en cuestiones monetarias. Claro. Bueno, pero ya se entiende, ¿no? Sí. Es el esfuerzo. Entonces, el esfuerzo. Habla, es la gran manera de la propaganda americana para extender su cultura por el mundo. Que tiene que ver un poco con que el imperio americano, una cosa es que tenga su dominio militar de los mares y tal, y otra es cuando un imperio se extiende de manera cultural, que es pues lo que hace, por ejemplo, el imperio romano. Correcto. Que hace sincretismo con algunas tradiciones y luego la extiende en todas partes. Sí, básicamente por culpa de este cabrón, Claro. el camino del héroe es en el cine y en la cultura es siempre el mismo todo el rato. Siempre es el puto mismo camino del héroe. Siempre es Bayana, pues lo mismo, pero con una canoa polinésica, ¿no? Y ya yo está, no he visto ¿no? Bayana, me lo imagino. Te puedes imaginar cualquier peli, ¿no? Sale una canoa, Sale una efectivamente. canoa polinésica y sale algún tipo de héroe, ¿no? Por supuesto. Que el mundo moderno dice, tiene que ser una chica. No, pero hay un más héroe todavía. Hay Un uno héroe muy como mazado, ¿no? Bueno, Hay no uno- más héroe, hay como un héroe mitológico, digamos. Vale. Que es que le pone la voz a Pedra, si no tengo. Sí. Si no recuerdo mal. Claro, porque ¿quién se lo va a poner si no? El otro que es samoano, es famoso. El que salía... Jason Momoa. Jason Momoa. No, pero se la pone a Pedra, creo. Vale. A Creo, Pedra, Dwayne La Roca del Valle se refiere. Dwayne The Rock Johnson. Sí. Una persona que yo he visto en persona. Eso me enorgullece. ¿Qué frase, eh? Sí. ¿Cuándo has visto a Pedra, tú? Lo vi en Atlanta. Claro, WWE apareció. Claro, pensé que te habías cruzado en algún lado, ¿sabes? Y yo en plan, ¿qué? Bueno, lo vi a 150 metros de distancia, más cerca que tú. Bueno, Sí, tú no, lo tienes claro. más cerca en la tele, claro. No, pero sí. en real life, sí. Bueno, compartimos el mismo aire, en cierta manera. Soy colega ya. Somos colegas, ¿no? De repente, una relación parasocial pochísima, ¿no? En plan, somos colegas. Que, por cierto, Dwayne, La Roca del Valle, cada día más se parece a Foucault. Porque es verdad. Estás hablando de esa foto que han salido del Festival de Venecia, ¿no? Sí, que se ha quedado chupado. Supongo que habrá tomado... No lo sé, porque es que esto con a Pedra no, pero yo sí que sé que Batista, que debe tener ya con 50 años, Sí. hace poco empezó a salir ya como escuchimizado. Y Batista decía que tiene 50 años, que ya está hasta los cojones de todo el esfuerzo que necesitaba para mantener ese cuerpo, que ya le da igual, ¿sabes? Que las rodillas le duelen que flipan. Claro, ¿no? que ya era en plan, no me voy a tirar 8 horas en el gimnasio para mantenerme mazado, ya está. ¿Sabes? Se ha cumplido, se ha cerrado el ciclo de ¿Pero mazadez. qué hacen? Que lo desinflan como si fuera No, pero se ha quedado... un paddle surf. Pero de tú lo Decathlon. ves en las últimas pelis que ha hecho y lo ves de un tiempo a esta parte y hay un mengue. Eso es la manía esta que tienen los hombres de su edad de ponerse a hacer ultra trails. Yo creo que no. ¿Sabes? Yo creo que simplemente ha dicho, no me merece... Es como, es un coche muy caro, te lo vende porque el mantenimiento, ¿sabes? Y la gasolina y eso, pues él ha decidido que su cuerpo era muy caro de mantener y ha dicho, pues soy un viejo normal y ya está. Muy tatuado, pero viejo normal. Eso es. Y todo bien. Asóciame esto con la teoría del gran hombre. ¿Quién cojones es Carlyle? Carlyle. Carlyle Gefir. ¿Dónde está Carlyle? Espérate, estoy buscando en el guión. ¿Qué pasa? ¿Que no te lo sabes o qué? No, la verdad que de memoria no me lo sé. que te puedo mentir si quieres, pero vamos. Coño, ¿dónde está? A ver,
Aquí en lo posheroico, ¿dónde va a estar? Ahora me he rayado. Perdón, pido disculpas, Por favor. Menudo amateur. Vaya programa amateur estás haciendo. De verdad, Léete las notas. Aquí, ya está, perdón. Léete las notas. ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Qué notas? ¿Cuántas notas? Vale, en la teoría del gran hombre. Esto es. La teoría del gran hombre hay una parte mucho más histórica que es la que yo más o menos controlo. Porque se me explicó en mi formación no obligatoria. Que es este señor Carlyle que decía que el motor de la historia son personas singulares que por diversas razones tienen un impacto decisivo. ¿Vale? Y que por tanto esas personas son el modelo a seguir para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Esto es del siglo XIX, en un momento en el que la disciplina histórica se acababa de crear, como quien dice, estaba centrada sobre todo en análisis específicos de hechos concretos en base a cosas muy específicas como la diplomática y la paleografía y tal. Entonces, claro, esto se queda cortísimo. En realidad, rascas un poco y esto se queda muy corto. Las batallitas, ¿no? Básicamente, batallitas, movimientos políticos, grandes hombres, Cardenal Richelieu, todas estas mierdas. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que llega Herbert Spencer poco después, ¿vale? Y básicamente lo que le dice es que se calle la puta boca, que en realidad la gente es producto de las condiciones sociales y tilda a la teoría del gran hombre como una posición lamentablemente primitiva, infantil y no científica. Como siempre los intelectuales tirándose mierda sin ningún tipo ¿Qué pasa? de empatía. A priori está bien, pero el problema de Spencer es que esto lo dice como prácticamente el creador del darwinismo social. ¿Vale? Entonces, el take está bien, pero no es por las razones correctas, digamos. Porque, o sea, el tío ya ve un patrón. Claro, o sea, intenta lo que dice el pavo, esto es una mierda y no tienes razón, es el entorno lo que te condiciona, pero porque para él, para su teoría del darwinismo social ya le interesa, ¿sabes? Sí. Entonces es como... Bueno, estamos viendo cómo se desarrolla el pensamiento, no está mal, ¿no? Sí, claro. No juzguemos a gente de su época. No, pero tú te puedes quedar con Spencer y decir, oye, no, dale, míralo un poco más. Tira un poco más para abajo la Wikipedia y verás. Entonces, luego llega el siglo XX, ¿vale? Llega la historia social, llega la escuela de los anales francesa y se pasa de toda esta mierda y se busca el motor de la historia en otro sitio. Como en la sociedad de la lucha de clases o lo que toque a cada uno. Eso ya depende. ¿Esto en qué época del siglo XX es? Esto empieza a principios, años 20, años 10. Son estructuralistas aún, ¿no? Sí. Son estructuralistas. Sí. La escuela de los anales, por lo menos la primera generación. Sí, son estructuralistas. Y luego, claro, mis queridos marxistas británicos. Claro. También están un poco buscando el motor de la historia, todo ese rollo. ¿Qué pasa? Esto a nivel historiográfico se aparta, ¿vale? Porque no tiene ningún sentido. Se vuelve a hablar de ella de vez en cuando. El otro día leí un artículo de Anthony, que es como súper famoso de la Segunda Guerra Mundial, Anthony Bifford o algo así, que hablaba un poco de la teoría del gran hombre diciendo que, a ver, que tampoco había que desplazarla totalmente, que sí que había grandes hombres. En plan, sí, nadie la ha puesto en duda. Pero no estamos hablando de eso tampoco ahora mismo. Bueno, déjame intervenir. A mí lo que me da la impresión es que lo que pasa con la historiografía es que cada escuela está marcada por su posicionamiento filosófico, casi, ¿no? Aparecen los marxistas y todo lo ven como le dicen el marxismo, como materialismo histórico. En este caso histórico. En este caso bueno, no es que se llama materialismo histórico. Sí, bueno, más o menos sí. Entonces, luego... ¿qué hay que ir haciendo? Hay que ir filtrando de cómo cada uno ve el mundo para tener una... No, porque al final esto en los años 80 con el giro cultural se fue todo a tomar por el culo y las escuelas ya no... Que un poco... Las escuelas ya no tienen ningún tipo de peso más allá de que tengas un poco más de afinidad con una que con otra. Pero es por el mismo surgimiento de la posmodernidad, sí, ¿no? Claro. Por huir de las narrativas del todo. Correcto. Así es. Ya escuelas como tal ya no hay. Ya no hay. Solo hay en libros de estos con tapas así. Libros de estos que lee gente que tiende hacia posiciones ¿sabes? Estos conglomerados de revistas encuadernados que hay en las bibliotecas, que como que juntan 20 números y los encuadran en un tocho gordo. Pues ahí queda. Sí. Bueno, esto lo lee mucha gente aún. Gente que va a las bibliotecas, yo que sé, jubilados. Y van ahí... De repente se vuelven muy eruditos. Investigadores, pero... Sí. ¿Sabes? No, ¿tú no te has encontrado alguna vez con algún familiar que de repente te habla y es un erudito? ¿Qué ha pasado? Se ha jubilado. Ha empezado a leer de un sitio que ha empezado a tirar ahí. Está viendo el canal de One Shot y Bars, ¿no? Ya se ha vuelto intelectual. Sí, no. No. Mi madre el otro día. ¿Tu madre? Mi madre... ¿Con qué salía? Ah, sí. Estaba enfadada. Mi hermano se va a Stanford y se puso a buscar quién era Stanford. Y bueno...
Sería un negrero de kilo, ¿no? Bueno, claro, entre eso ya salió que si como escuchas a alguien metiéndose con Fray Junípero, ¿no? Sí. Ese, con Fray Junípero y nosotros, ¿pero qué le pasa? ¿Quién es Fray Junípero? Joder. En plan, vivimos en Pero- Tarrasa. ¿Quién pero- es Fray Junípero? Pues nada, jubílate y sé curioso que el mundo tiene información infinita para ti. Sí, lo que no hay es tiempo. Claro, cuando tienes tiempo, Ya. está guay para acumular. Pues eso. Total, esto es a nivel historiográfico. Luego, esto, evidentemente, como las teorías sociales, culturales, académicas, bla, 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 no son estancas, esto se filtra. Y se filtra, para mí, al peor sitio donde podía filtrarse, que es en toda la parte de la sociología y teorías de liderazgo y mierdas así. Ujú, ¿Vale? claro. Hay una cantidad de cursos locos hablando de cómo convertirte en un gran hombre. Mm. Una cosa que a mí me aterra, ¿vale? Evidentemente todo sustentado en humo, básicamente, pero que encaja muy bien en la tendencia postmoderna, llámala como quieras, de esta narrativa liberal del hombre hecho a sí mismo, Elon Musk es la polla y tú puedes ser Elon Musk si te ocurre suficiente y todo este rollo. Pero es un poco raro porque, por una parte, eso para mí son narrativas más bien... son más bien protestantes, ¿no? Que chocan con la visión, es decir, cuando volvemos a Keegan y él define lo posheroico como ese liderazgo que hace falta para un mundo donde la destrucción mutua está asegurada y no se necesitan grandes hombres ni grandes héroes, sino gente que... al final, gente con una mirada, gente capaz de delegar el poder en otra gente. O sea, a mí todo eso me recuerda más al management moderno. Porque por una parte es... O sea, lo que nosotros nos hemos encontrado cuando vemos los Elon Musk y todo esto, para mí eso es sociedad del espectáculo. Pero Tesla no funciona porque Elon Musk da un dedazo. Elon Musk es un o sea, hay un descabalgamiento entre la narrativa, ¿no? Que es la de Elon Musk, parece que se levanta una mañana con un montón de millones y pone un coche eléctrico, y cómo funciona el management actual. De hecho, lo que hablan, y si volvemos al libro este que os citábamos al principio, en una sociedad posheroica, los ejércitos funcionan de la misma manera. De hecho, donde van más lejos es que, por ejemplo, en otro fragmento, en el capítulo final que habla de la caballería y no sé qué. No, estaba muy bien. Estaba muy bien. Es un espectáculo el libro. Era el capítulo ese que se llama Oficial y Caballero, algo así. Oficial y Caballero, gracias. Sí. Claro, en ese habla de que la milicia, en el fondo, siempre ha sido posheroica. Claro, porque son a sueldo, motivados por intereses personales muchas veces, no tienen ningún sentido de el sacrificio ni de nada así, claro. No exactamente así. Yo me refiero a la milicia no como los mercenarios, sino milicia, todo aquel que ejército no el regular. ejército, Sí, sí. el ejército. Bueno, pero es que el ejército sí. no regular también le pagaban y también. Sí, pero lo que quiere decir lo mira más desde el punto de vista del sometimiento a unas órdenes y a un objetivo superior. Es decir, tú pones en riesgo tu vida por un concepto como es la patria o algo así. Y no solo es que la pongas en riesgo, sino que sigues órdenes. Entonces ese punto de que tú sigues órdenes, dice, es que se lo inventan los romanos ya. O sea, hay por ahí una especie de cuento o fábula de no sé qué general que dice, a la mañana siguiente atacamos no sé dónde. Ojalá tuviera los nombres de esto para yo deciroslo con más propiedad, ¿no? Atacamos no sé dónde. Sí, atacamos... No, si quieres lo tengo aquí, pero no voy a poner pesado, ¿no? Que no. Sí, eso, sí, tienes razón, sí, sé por dónde vas. Y sabes por dónde voy, ¿no? Y entonces el hijo de este general coge y se va la noche anterior a liarse a matar, vuelve con un montón de éxito, pero hay una norma muy clara, que es que si tú no sigues las órdenes, se te mata. Y entonces el padre mata al hijo. Obviamente eso es una fábula, pero lo que quiere decir es que claro, de una manera retórica, el ejército romano, que viene a ser el primer ejército imperial que funciona como una máquina de guerra, ya inventa una historia. Vale, perdón. Vale. Inventa una historia en que dice prohibido ser un puto héroe. No te flipes, payaso. No te flipes. No, a ver, el problema es, o sea, lo de la sociedad, o sea, lo de la sociedad posheroica y lo de los héroes tienen muchos problemas de base. Una cantidad increíble, pero el principal problema que es al que aducen la mayoría de gente que habla del tema es que
en la sociedad pre-fiasco que la convierte en posheroica, ¿vale? Existía una especie de acuerdo entre el Estado-Nación y los ciudadanos, ¿vale? En el que tú como ciudadano hacías ciertos sacrificios, como ir a la guerra y quedarte tieso, a cambio de, por ejemplo, ventajas como la soberanía popular, ¿vale? Entonces, este era el mecanismo que hacía que funcionara la sociedad heroica, digamos, en teoría. ¿Qué pasa? Que en la sociedad posheroica esto ya no existe, ¿vale? No. Ya no hay este contrato social entre el Estado y la Nación porque es un derecho adquirido que tú ya no tienes que luchar, ni tienes que ganarle a nadie porque ya lo tienes. ¿Vale? Entonces, y eso es lo que hace que la gente esté menos predispuesta a sacrificarse por objetivos superiores porque ya no hay objetivos superiores. Y porque además aparece, es que la heroica en el combate desaparece. El gran ejemplo es la Primera Guerra Mundial, que es seguramente la mayor guerra y la más estúpida de todas. La verdad que sí. La verdad que sí. Y el problema de la Guerra Mundial es que se llega a una conflagración increíblemente grande que encima no había manera ni de acabarla. Que ese era el problema, cuando se llega a ese... al estancamiento de las trincheras. Y ahí es donde el mundo descubre lo que es una picadora de carne. Esto solo hace que traer un año más tarde la Segunda Guerra Mundial, que sí que conserva ese punto de la heroicidad, se va a luchar contra ese gran enemigo, no sé qué tal, pero lo que viene después ya, ¿no? La Guerra de Corea, que viene después de la destrucción bestial de la bomba nuclear, ya no hay heroísmo. ¿Por qué? Porque entran los americanos. Para los que no sabéis, Corea antes de la guerra estaba dividida por el paralelo 38. Sí. Y después de la guerra siguió dividida por el paralelo 38. Por lo tanto, hubo... pero con una fecha de muertos. Pero con una fecha de muertos entre medio. Claro. Pero solo hay que ver cómo el relato ha tratado eso. Al final, la guerra de Corea, por ejemplo, en el cine. Sí. La guerra de Corea son putas, son soldados tirados muertos del asco, ¿sabes? Y veteranos. Sí. Y el veterano de, no, yo estuve en Corea. Sí. Y es que te calles, viejo, que muy bien. Claro. ¿Sabes? Esa es la guerra de Corea en el mainstream. Sí. Y entonces ahí es cuando se empieza a romper esa figura de... No, es que como fuerza imperial se empieza, que son los Estados Unidos como nuevo imperio en un mundo con dos potencias bestiales, pues se empieza a combatir por cosas que no te afectan directamente. Y además de una manera tan fútil, con una muerte bestial. También te digo que yo creo que se rompe antes, ¿eh? No es en Corea, yo creo que en la Primera Guerra Mundial ya se rompe. Sí, pero en la Segunda Guerra Mundial entiendo que aún aparecen esos héroes, esos Eisenhower, todo eso. Y ahí como se lucha por algo. Alguien inventa... Sí, o claro. lo han sabido vender muy bien en el cine, que esa puede ser otra. No, sí que, claro. O sea, ante la magnitud de los acontecimientos, la heroicidad prevalece por encima de todo y se obvia todo lo demás. Pero en la Primera Guerra Mundial ya hay mucho descontento. O sea, solo hay que leer, yo qué sé, tío, Sin Novedad en el Frente. Leer todos los poemas de Siegfried Sassoon y de Wilfred Owen, que era gente que estaba destruida por dentro. O sea, Siegfried Sassoon volvió de la guerra después de pasarlo verdaderamente mal y lo que hizo fue coger la medalla de honor que le habían dado y tirarla al río. Porque decía que no la quería. Porque no quería nada de la guerra. ¿Sabes? Entonces todo esto luego queda opacado por el mal maligno absoluto que era la Alemania nazi. Claro. Sí. Pero eso también se acaba rompiendo con el tiempo. Sí. Al final, cuando llega Eichmann y se le juzga y Eichmann dice, no, yo ¿qué? Está cumpliendo. Claro. Está cumpliendo órdenes. Cuando empiezan a pasar gerifaltes, y no solo gerifaltes, sino gente, cargos intermedios y peña así, diciendo, no, yo es que a mí me decían que yo mandara este tren a este sitio y yo lo mandaba, ¿qué quieres que te diga? Ahí se empieza a romper la épica del Estado alemán perfecto donde los trenes siempre llegaban a su hora y no sé qué. ¿Sabes? Entonces, siempre ha habido... Es que es lo que te digo, tiene muchos problemas esto porque esto no es un bloque, no es hegemónico. Siempre ha habido disensión, siempre ha habido reinterpretación de personajes heroicos. Más o en mayor o menor medida antes o después. Entonces, bueno, esto me parece una mierda. Sí, digamos. En resumen, me parece una mierda. Una referencia pop, por ejemplo, si no queréis leer esos magníficos poemas, Peaky Blinders. Peaky Blinders, claro, es verdad Sí. que el de Peaky Blinders está traumadito. Está traumadito y heroinómano por la Primera Guerra Mundial. Correcto. O sea, en eso lo describen muy bien. Si no queréis leer eso. Si no queréis leer esos poemitas. Bueno. Pues sí, tío, Contraataque es un libro que tiene menos de 100 páginas, está de puta madre. Pero ya Además, que... la versión... ¿Quién lo publicó, tío? Ah, no me acuerdo. Además, la traductora era una chavala muy maja, estuve hablando con ella. No me acuerdo, ya lo pondré. Está guay porque tiene es la típico libro de poesía que tiene la versión en inglés y la versión traducida para poder comparar. Está de puta madre ese libro, tío. Es increíble.
Total, da igual. Estamos hablando de la teoría del gran hombre fuera del mundo militar. Acuérdate. Bueno, nos hemos metido en el posheroísmo ya. Ya. Hemos entrado en Corea. Hemos entrado en Corea. Cosa que a los americanos les salió regular. Sí, ellos entraron y salieron. Bueno, dejaron una base. Ojo. Dejaron una base. ¿Qué viene después de Corea? Viene lo peor, porque si esto era Claro, luego si viene esto era un Vietnam. pedo, lo siguiente es caca, que es Efectivamente. Vietnam. Efectivamente, Vietnam. Bueno, ¿qué decir de Vietnam? Claro, ¿no? qué decir que La no te haya guerra dicho más ya. impopular de la historia. Mm. Miles de muertos para absolutamente nada. Aquí directamente se pierde. Aquí directamente Aquí no existe no- la noción no hay ningún héroe de Vietnam. Más allá de quizá los primeros momentos, los primeros retornados, pero no los siguientes. ¿Sabes? Los primeros que vuelven del primer relevo sí que se les trata un poco más como héroes. Pero en cuanto empiezan a salir imágenes por la tele duras de verdad, eso se pierde. Nadie quiere esa guerra. La gente que participa en esa guerra se la considera mierda. Porque están participando en una cosa que no entienden, no tiene sentido y encima están perdiendo. De hecho, los propios militares tampoco tienen ninguna concepción de héroe, ni de ellos mismos ni de sus superiores, hasta el punto de que se convirtió en habitual matar a tu superior para poder irte. O sea, Bueno, lo que vamos viendo es que el cuestionamiento de la guerra como acto heroico, conforme va avanzando los medios de comunicación, se va haciendo cada vez más complicado. En la Primera Guerra Mundial hay fotografía y prensa, pero en la Guerra de Vietnam hay televisión y la guerra se retransmite. correcto. Y cada vez más no se quieren o sea, por una parte, los grandes conflictos, tú tienes una amenaza de destrucción total y brutal que obliga a un tipo de dirección militar que no es, pues yo iré delante del frente y me mataré, porque eso significa la destrucción de la humanidad. Y luego en estos conflictos en que se enfrenta pues el poder imperial con otra visión del mundo, en este caso sería la comunista, quitando de lado el tema de la destrucción mutua, pues no quieren muertos. Occidente no quiere muertos. Pero es que los propios Ya está. soldados quieren muertos. Ni los propios soldados quieren muertos, ni nadie quiere muertos. Entonces, esto además es divertido porque esto se habla siempre desde el bloque occidental con la guerra de Vietnam, pero el Vietnam soviético fue la guerra de Afganistán. Y la guerra de Afganistán se convirtió en un atolladero por lo mismo, porque en Moscú tampoco se querían muertos. Claro. Porque la idea de la guerra heroica ya había muerto. O sea, Keegan lo que hace es describir algo que ya la sociedad había... Solo pone palabras a algo que ya había pasado. Claro. O sea, es que es básicamente eso. O sea, en Vietnam sí que había gente que todavía tenía este tipo de pensamiento. De, no, hay que ir al frente y hay que ser valiente y hay que luchar contra los Vietcongs y destruirlos y no sé qué. A esa gente lo que le pasaba era un fenómeno que se llamaba fragging, que era tirar una granada y asustarlo y o matarlo. Para que te fueras a tu puta casa, ¿vale? Entonces, esto se hacía mucho, sobre todo en pues flipaos que querían ir de héroe precisamente y que querían hacer maniobras altamente absurdas, como por ejemplo, vamos a entrar a este pueblo está lleno de Vietcongs, me la suda, hay que conquistar este pueblo porque me lo ha dicho el alto mando, hay que hacerlo. Pues alguien le deslizaba una curiosa granada por debajo de las piernas y con suerte lo mataban y se iban. Básicamente. Entonces, este fenómeno está totalmente alejado del concepto de heroísmo. Vamos. Y es una cosa que te da en Vietnam. Una cosa muy divertida, a mi parecer, la verdad. Es una cosa que me gusta mucho. Es una cosa que me interesa muchísimo, la verdad. Sí, supongo que habría pasado toda la vida, pero lo que tienen este tipo de guerras es que cada vez más se sabe todo esto. O sea, la tripa de la guerra está más abierta a todo el mundo. Yo creo que otra cosa que pasa también en las guerras modernas, en las guerras del siglo XX, es que las bajas civiles empiezan a ser bestiales. Que eso era algo que en las guerras en siglos anteriores no eran tantos. No, pero claro. conforme el campo de batalla se va del campo de batalla Claro. a las ciudades, la destrucción de la guerra es algo bestial. Sí, ¿no? Entonces la guerra empieza a necesitar no es que las sociedades digan no vamos a ir a la guerra, sino que empieza a necesitar de excusas, podemos llamarlas materialistas, o tiene que haber una razón postmoderna, una razón como puede ser en el caso de todas estas guerras que vienen después, ya en los 90, caída la Unión Soviética, pues ya se trata de guerras pues
por llevar la democracia, ese tipo de cosas. No estamos diciendo que sean realmente por la democracia. Ah, no. Sí, o sea, no, esto es importante. Pero como cualquier guerra necesita una explicación. Y especialmente nos encontramos en guerras que ya no caen en la definición esta de Clausewitz, que la guerra es una extensión de la política. No, Se trata ya de acciones que siguen intereses que van más allá de lo que le interesa a un americano medio, ¿no? ¿Por qué se entra a Kuwait? ¿Qué le importa a un americano realmente, no? Petróleo barato. Bueno, pero ni siquiera. pero Bueno. ni siquiera. Ya, o sea, al final, Entonces- al final lo que dice Keegan de toda esta movida es que el héroe posheroico no aspira a la victoria, sino a evitar lo peor. Mm, Que en el momento en el que Keegan escribe, que es en el 80 y pico, en el 87 creo, básicamente es una crisis nuclear. sí. ¿Vale? Sí. Ya Una está. especie de contención de daños, pocos muertos. Un poco- Pocos muertos enemigos también. Sí. Bajas mínimas en los dos bandos. Un poco ser un paniaguao. Militar. El término militar paniaguao. ¿Sabes? En plan, una cosa como, ay, no, espérate, no vamos a bombardear este sitio, ¿qué? ONG con fusiles, no te jodas. El concepto me gusta un poco, ¿eh? En plan, no, somos soldados por la paz. Soldados por la paz. De repente, Sí. no, básicamente eso es lo que dice Keegan un poco con la movida. Y esto se extiende a otras capas de la sociedad con lo de la ruptura de este contrato entre los ciudadanos y el Estado-Nación, bla, bla, bla. Luego, hay una cosa que me parece muy graciosa, que es un fulano que se llama Christopher Cooker, ¿vale? Que, hablando de toda esta movida de la sociedad posheroica y de la falta de héroes y la flojeza en general, este pavo lo que viene a decir es que la flojeza militar esta de no el mínimo número de bajas y no sé qué es perjudicial a largo plazo porque le quita los límites a la guerra, Por favor. ¿vale? Según el jambo este, ¿vale? Dentro del sentir guerrero, Sí. ¿vale? Hay una serie de inhibiciones sociales que no pueden ser sustituidas por el derecho internacional. ¿Vale? Es como tú como soldado sabes que no puedes hacer X cosas. Entonces, si tú destruyes el sentimiento de soldadesca y de heroicidad y tal, es como que ¿para qué te vas a contener si ya no vale nada, ¿sabes? Es un poco la movida que dice. O sea, que es una gipollez. ¿Vale? Y esto solo lo usa para justificar acciones menos heroicas del contrario, por supuesto. Vale. Es en plan, o sea, la movida es como, no, si tú le quitas, si tú haces que la guerra sea pocha y no quieras matar a nadie y no sé qué, lo que vas a conseguir es que la gente tenga menos inhibiciones respecto a su papel como soldado y a cometer atrocidades. Que es como... Bueno, No. vale. No, yo no acabo, la verdad no acabo de entenderlo. No, es que... Me parece como 5 piruetas ahí. No, es que no tiene ningún sentido. No tiene O mucho sea, básicamente sentido. esto es para justificar el terrorismo. Sí. Y yo creo que yo una justificación del terrorismo que entiendo, por ejemplo, en los años 90 se empieza a dar un caso. En los años 90 hay una colisión entre sociedades posheroicas y heroicas. Y en el caso del terrorismo es muy evidente, es cuando se empieza a ver los atentados suicidas. Claro. Tanto en la segunda intifada como todo eso. Entonces, ahí chocan dos visiones del mundo. En el caso, por ejemplo, del conflicto de Israel y Palestina, por una parte tienes esa voluntad de lucha quirúrgica, esa reducción de bajas. No nos vayamos a 2025, no, Ah, estamos, vale, estamos en el... Vale, Sí, me porque es que había las entendido. cosas... Porque es donde tenemos que llegar en esta conversación. Esa movida de la lucha quirúrgica, no sé qué, tal, el ejército megamoral, y contra es decir, Israel no quiere ninguna baja civil, ninguna, y se encuentra con un tipo de resistencia, que es la resistencia de esta guerrilla, que ya aparece mucho en los movimientos decoloniales y tal, que es heroica por propia convicción, donde el sacrificio y el martirio se premia. Claro. O sea, la muerte de un soldado israelí, por ejemplo, o de un soldado americano en Irak, cuando se muere no tiene nada de heroico para él. O sea, lo que se espera de él es que vuelva. Claro. No es como un mártir que va y dice y va a explotarse y todo el mundo está en su pueblo diciendo es un héroe, es un gran héroe. No es lo mismo. Entonces ahí chocan dos visiones del mundo matándose, lo cual crea estos conflictos tan duros, pues como vimos durante los 2000 se ve especialmente en Irak y en Afganistán. Claro, pero es que ese es el problema de toda esta movida.
O sea, al final el problema es que este tipo de discursos de que la sociedad es posheroica y que hace falta héroes, al final lo que trata es de incitar a la gente a tener actos excepcionales y al sacrificio. En tanto en cuanto ese sacrificio es un medio para conseguir un fin de un ente superior. Se véase un gobierno, lo que sea. ¿Sabes? Entonces, claro. Esto, mira, esto lo veía el otro día en la peli de Godzilla. En Godzilla Minus One. Godzilla Minus One, el prota es un kamikaze japonés de la Segunda Guerra Mundial. Que se inventa que se le rompe el avión para no cumplir su función. Vale. Que es ser un héroe. Y entonces cuando llega a casa es totalmente discriminado por todo el mundo. Sí. En un sitio totalmente arrasado, en una Tokio destruida, su vecina que vive en una chabola le dice que es un mierda. ¿Sabes? Porque no ha cumplido su función, que es la de héroe. Sí. Entonces, cuando tú asocias que tu función como héroe es estrellarte con un avión en un portaaviones americano porque lo dice el emperador, por la gloria de Japón, por lo que sea, al final te está llevando con ese relato a cometer un acto de sacrificio excepcional que... Claro, bueno, Qué bueno. sí. Qué bueno. Bueno, al final somos animales sociales. Es normal que si en tu casa alguien aplaude eso, lo jodido es como los que se van a Vietnam, vuelven y le escupen. Dicen, joder, joder. Claro. Sí, eso es el gran choque. Lo que es interesante ver, esto es donde quiero ir, que es que a principios de los 2000 vemos ese choque de sociedades heroicas y posheroicas en la extensión de, bueno, pues del imperio neoliberal americano e israelí, pero vemos como los movimientos de resistencia, ya sea Irán, Siria, etcétera, van tomando cada vez, o sea, el mundo vira culturalmente todo hacia lo posheroico. Sí, Sí. pero es que no es, o sea, no es un bloque monolítico al final. No, claro, o sea, claro. sí que hay un viraje y se establece como este rollo de para qué todo. Todo es posmoderno, todo es poscosas. Bueno, es normal, es el mundo en el que vivimos. Pero Sí. lo puedes ver, por ejemplo, en Irán en los 80 se mete en la guerra con Irak, donde mueren iraníes como estúpidos. Pero Irán en el 2025 pilla y se lía a bombazos con Israel, sin nadie poner una tropa en el... Claro, pero ahí también entra, o sea, precisamente entra la narrativa un poco la narrativa del héroe. Irán es el héroe que va a acabar con el ente sionista, no sé qué. Aunque le pegue 4 bombazos y luego haga como, bueno, ya está. ¿Sabes? Entonces, es que siguen conviviendo los dos relatos siguen conviviendo. Pero en la narrativa del héroe entraría, Irán se lía a bombazos como respuesta. Y acuérdate ese punto en que es una escalada ordenada. Sí. Este verano fue distinto, porque ahí fue otro punto. Pero en los primeros bombardeos fue un teatro. No, yo estaba hablando del otro. Bueno, y los últimos son un teatro también. Y los últimos son un teatro mucho más grande. Claro, o sea, está sembrando la narrativa de que Irán es el héroe que va a liberar a Oriente Medio del ente sionista. Pero la siembra haciendo los murales esos que hay en Teherán. Sí, claro. No ya desde una manera heroica. ¿Por qué no? Porque el mundo no es así. Porque ni siquiera Irán tiene gente para meterse. No tiene esos soldados heroicos. Porque ya nadie los tiene. Se puede ver en Siria también. Coge Siria, se acaba la guerra y dicen, no, ya está. Siria no quiere un puto muerto más. Este es el mundo en el que vivimos. Yo creo que había bastante. Este es el mundo en el que vivimos. Bueno, pero los relatos heroicos siguen existiendo en el mundo. Sí, that's the point. Ya está. Sí, claro que sí. Pero siguen existiendo ya como literatura. Porque ya no son verdad. Ahora vamos hacia un mundo, de nuevo, estamos viendo cosas que cambian. Para mí, lo que se vuelve a abrir es lo que hemos visto primero en el teatro de guerra. En el teatro bélico ucraniano. Dime un solo héroe del teatro bélico ucraniano. El dron Bayraktar. Tío, una persona. No, el héroe pasa a ser el ingeniero. El drone. El tal. ¿Por qué? Porque la milicia. Bueno, nos pasamos 2 años viendo imágenes horribles de milicias muriendo de cualquier manera porque entra la drónica en el campo de combate. Y entra la drónica como algo producido en masa, accesible para cualquiera. Y tanto es así que hoy en día apenas hay
infantería. O sea, la infantería está toda escondida y con unas gafas así. Sí. Y ladrón. Y ese es el siguiente mundo. Pero va en el mismo sentido. Nadie quiere muertos. Además, vamos hacia un mundo con cada vez menos gente. Especialmente en el teatro bélico ruso-ucraniano. Son 2 países con bajas natalidades. Y con, Entonces- una fecha, y con arrastrando muertos desde Y, hace aún- 3 y con años. una fecha de muertos exagerada. Y entonces eso es otra evolución del paradigma. Sí, no, claro, el Sí. discurso del héroe ha quedado relegado a lo social. Mm. Alvise es el héroe. Sí. Ahora. Hay una cosa divertida, que es que lo escuchaba en el podcast de Arnau García, de la nueva normalidad, que se ve que Disney se ha encontrado que los Zoomers, la generación Z, no consume Disney. Yo creo que es pura. Porque, rechazo. porque Disney compró Marvel. Sí. Sí. Pero no están. Pero. Es que. La compró y no dicen. O sea, claro, y un poco Pero la que- convirtió en que- basura, ¿no? No. O bueno, Stan Lee está muerto. ¿Qué queda más de ahí? No queda nada, ¿no? A ver. Stan Lee ya era viejo cuando empezó. El papel de Stan Lee en las pelis era figurar. Sí, vale, pero yo qué sé. Por mucho que sí, construyera. No. Sí. A ver. Es más complicado que eso. Vale. O sea, yo entiendo que los Zoomers tienen un rechazo hacia Disney. No lo sé. Yo lo entiendo porque yo veo gente de mi edad obsesionada con Disney y a mí me da vergüenza. Yo no quiero saber nada de eso. Claro. Vale, yo lo puedo llegar a entender. ¿Que la compra de Disney supuso la destrucción de Marvel? Hombre, pues no. Me parece una cosa como mucho más multifactorial. Pero que ya estaba quemado el. Por ejemplo, tío, por la ejemplo, que muerte, llevamos ¿no? 14 años de pelis de superhéroes. A lo mejor Sí. es que ya está acabado. Simplemente las expectativas estaban tan altas porque las primeras 3 fases fueron tan increíbles que ahora todo sabe a menos porque no es un endgame. Pues se Por ve, ejemplo. se ve que ya. Se ve que Disney ha pedido. No sé si ha abierto un concurso o algo para. Como de ideas para cosas para Generación Z. Y él proponía. Un él- registrador de la propiedad que tiene aventuras. Sí, él proponía algún tipo de héroe, ¿no? Que lleva una especie de Jedi con un. ¿Sabes quién sería un buen personaje de Disney Zoomer? ¿Quién? El pavo este del bigote que te enseña a hablar por TikTok. ¡Ah! Ese sería un personaje de Disney buenísimo. Si Me ya encanta- parece un personaje de Disney. Me encantan sus vídeos. Él parece un personaje de Ya Pixar, parece, más ya bien. parece un personaje Sí. de Disney, en Sí. verdad. Buah. Por favor, que no me lo robe, tío. Es mi guilty pleasure. Me gustan mucho sus vídeos. A mí me da un poco de rabia, la verdad, no te voy a engañar. Es normal. Pero es. Total. Sí, sí. Que adjudicar que Marvel ha muerto por culpa de Disney es. Ya, pero bueno, Disney se encuentra, sea por lo que sea, Disney se encuentra que la generación Z pasa de ellos. Y entonces buscaban Disney ideas. Disney se encuentra ahora que en el momento en el que abrazó de manera más o menos consciente y queriendo el rollo de las pelis de las tías, no sé qué. Sí. Bueno, en Twitter se estaban meando de risas y decían, la idea es tetas gordas en coches que... Y yo era en plan... Bueno, sí, ¿no? a ver. O sea, siempre así. O sea, yo creo que el tema, o sea, yo creo que el tema se ve un poco así porque Disney, después de tirarse el pistazo de no, Sí. nosotros somos la cosa más inclusiva de la Tierra, las tías al poder, no sé qué, en cuanto vieron que Donald Trump llegó al poder, dijo, no, era broma. No queremos ningún problema con el gobierno, se ha acabado esta mierda. ¿Sabes? En plan, nos tiramos para atrás y hacer pelis otra vez de las tías. La tía está dormida, que le dé un beso y la despierte y no sé qué, no queremos rollos. Una peli del zorro, ¿no? Ya. Algo... Hay un remake. Claro, No se trata de nostalgia. Eso pasó en el segundo Mandato de Tata. En el primero todavía la mayoría de empresas lo aguantaron y seguían poniendo el logo con la bandera de arcoiris cuando era el mes del orgullo. En el segundo ya no, ¿sabes? Cuando volvió al poder otra vez y vio que ya estaba muy salado, dijeron, no queremos problemas, no somos la Paramount, no queremos una demanda, ¿sabes? Tranqui. Mira, Pasando de esto. No hace falta una peli más de panchitos ya. Exacto. Ya no... Que se no- casen pero que no lo llamen matrimonio. Mira, ya, el próximo personaje... Habrá que tener un personaje blanco ya, ¿no? Exacto. Poco... Es que todos Joder. amarillos, azules, no sé Ahí, qué, y ni un venga, blanco. ala. Hombre, Aquí es que- parece un anuncio de Benetton esto. Sí, es un poco eso. Yo creo que es un poco Sí. eso. Más que una cuestión de que Disney ya haya metido mano Pero a en ver, Marvel. yo te lo juro que... Pero A ver. que es que Arnau García tenía razón. Una especie de remake del Cid Campeador, algo así.
Esto te trae a la zumerada como ¿Sabes qué pasa? generación fascista. ¿Sabes qué pasa? Que no es verdad. Porque esto ya se ha hecho. No. En Estados Unidos ya se hizo. Mm. Gina Carano, cuando salió de Disney, Gina Carano sale en The Mandalorian, Sí. hizo unos tweets muy feos por su Sí. parte sobre que las vacunas, no sé qué, Sí. y otro tipo de cuestiones. Y fue invitada a irse de la serie de Mandalorian, Vale. ¿vale? Y Gina Carano se careó con Disney y les puso una demanda porque mucha gente le prometió que iba a ser la nueva actriz revelación de las películas MAGA Sí. que estaban haciendo. Vale. Se ha hecho una película MAGA, fue un fracaso increíble y al final Gina Carano ha vuelto a encararse con Disney, pero de buen rollo y han llegado a un acuerdo. Vale. Y Entonces, ahora- y ya ahora- estaba la alternativa. Y ahora es Magel. Exacto. Ha pasado de MAGA a Magel. No, pero el punto es que la alternativa ya existe, ya se hacen alternativas y fracasan todas, porque son todas horribles. Entonces, la peli esta, que me parece que Ben Safiro era productor, no sé qué mierda, eso fue un fracaso absoluto. Pero era de dibujos. No, era una peli normal. Ah. Pero es que da igual. Hace 8 años, hace 7 o 5, no me acuerdo ya, cuando el Comics Gate, porque salieron 15 pavas que trabajaban en DC tomándose un Fresisui y la gente dijo, yo no quiero tiras en mis cómics, el Ethan Van Sciver y toda esta gente montaron su propia editorial de cómics. ¿Qué pasó? Que eso fue un fracaso, porque son una mierda. Entonces, alternativas siempre hay, lo que pasa es que son malas. Y ya está. Si no pasa nada. ¿Sabes? Pero Va a entonces- llegar el antihéroe que será un fascista escribiendo increíble. Una especie de Hulebeck de los cómics y te va a callar la boca. No lo sé. No lo sé. Seguramente haya mucho conservador dentro del Sí. mundo del cómic, y Sí. no hay ningún problema. Ya, pero al final para hacer un producto no... Cuando queda... Es como cuando se hacen... O sea, cualquier producto muy tendencioso siempre da rabia. Es como Los Chicos del Maíz o las pelis o Hulka, ¿no? Que dices, es ridículo. Y supongo que... ¿Dónde está el problema con Hulka? Por favor, la podemos llamar She-Hulk, que Hulka me da mucha grima. Pero Hulka... Hulka o sea, es como que vas a soltar una rima, ¿no? Hulka, mi... no, es que Dilo, una dilo. traducción mi española polla como... con pelulca. Bueno, tío, es que hubo una temporada que en España a lo mejor no se tradujo como Wolverine. Te quiero decir, no siempre ha estado muy correcta la traducción. Wolverine las oscuras Te lo juro. golondrinas, ¿no? Claro, es que nunca ha estado correcta la traducción muchas veces. No, pero si Hulk, tío, lo que pasa es que no es... O sea, tú planteas una serie de una abogada que además es verde y grande. Decisiones argumentales aparte. No es un tema de generación Z, es que la No es idea un- era un churro, ¿no? No es un tema de generación Z, es que es una serie de abogados, pero con una piba que pega hostia de vez en cuando. Pero sigue siendo una serie de abogados, entonces no te esperes. Volvemos a lo mismo, no te esperes un endgame, Sí. porque no lo es. ¿Sabes? Entonces, y también depende de lo que adapten. Por ejemplo, la serie de Ojo de Halcón está increíble. ¿Por qué? Porque está versionando en gran medida El Ojo de Halcón de Matt Fraction y David Aja, que está de puta madre y es increíble. Entonces, si tú adaptas eso y lo adaptas medio bien, es un golazo. Coges un arco de She-Hulk medio regulero y lo pasas a la tele, pues es como, bueno, pues vale, guay, ¿sabes? She-Hulk está bien, pero yo qué sé, ¿sabes? Sigamos, porque ya sabes que cuando entramos en Marvel he venido con dos y yo no tengo mucha más idea. Ya está. O sea, yo Ya no te tengo- ha acabado tus... Ey. Es que estoy volviendo a entrar al mundo de los cómics porque me salió... Por favor, te pidieron... Hubo un comentario que te pidió, no hables de cómics. No, yo para mí. Fundación Francisco Aorta es una persona, o sea, es Una mejor. fundación ya me ha pedido que me calle, ¿no? Sí, o sea, una persona con nombre de fundación. Si eran No, chulos los nicks, no, me refiero /baja oficial. a título personal, me refiero. Sí, Porque he encontrado un TikToker muy majo, que no me sé el nombre, evidentemente, porque nunca traigo nada referenciado, claro. que estoy volviendo a ver, además fueron los Seinen hace poco, estuve pipeando, en fin. Un poco volviendo al superheroísmo para asomarme y decir, bueno, sigue siendo la misma mierda de siempre, adiós. Ya está, ya está. Vale, entonces, tercer bloque de este podcast y definitivo. Vamos a hablar de qué pasa con la lucha de clases. ¿Qué pasa con la lucha por los derechos? ¿Qué pasa con Maduro? Eso se, ¿Qué pasa con la flotilla? eso se ¿Qué pregun- pasa con los progres? Eso se preguntaron Marx y Engels. ¿Qué pasa con la ¿qué lucha de pasa? clases? ¡Biam! Así, ¿no? ¿Qué pasa con la lucha de clases? ¿Qué pasa? ¿Qué? Hombre, ya. ¿Qué A ver si pasa? nos ponemos las pilas. Espabilando. Eso es. ¿Qué pasa? Pues yo... Vamos al ejemplo de la flotilla. Porque a mí... esto me tiene los nervios. Hombre, o sea, hombre. O sea... Están ya siendo unas hay- jornadas increíbles, la verdad. Ya se sabe que esta persona que os dirige este podcast, o sea, yo, soy semi-palestino. Ya se conoce. Desnatado palestino. Se conoce que soy semi-palestino, pese a que se me confunda con
¿Cómo se llama? Con Alvise. Alvise Pérez. No somos del mismo país. Él es casualmente español, yo soy semi-palestino. Bueno, Bueno, eso de que es eso, español. sí. Y claro, hace que yo esté atento a las noticias. Y además, viviendo cerca de Barcelona, pues, claro, la noticia era pues todo el puto fin de semana de fiesta perroflauta en el Port Bay para coger los barcos con la ¡Hombre! flotilla Sumut irse a Gaza. Que Bueno, de nuevo... la teoría era irse a Gaza. Bueno. De nuevo nos encontramos con una izquierda performática y heroica, que no he entendido el mundo en el que vive. O sea, hablamos de posheroicidad. ¿Lo entiende? Los militares. Lo entiende la sociedad. ¿Por qué no lo entiendes tú, perro flauta? ¿Por qué no entiendes que el mundo ha cambiado? ¿Por qué no entiendes que esta performance lo único que hace es quitar seriedad a lo enormemente grave que está pasando en la Franja de Gaza? Es decir, Ada Colau. ¿Qué te has pensado? 2 puntos. Ada Colau, 2 puntos. ¿Qué te has pensado que pacificar Gaza es cambiar el tráfico y poner jardineras? Ada Colau. ¿No te das cuenta que el mundo no necesita héroes como tú? El mundo necesita de una izquierda con un planteamiento posheroico para con las luchas de clase. Me gustó una cosa que he escuchado hoy, que decía, hay una manía muy enorme de hablar de la inteligencia artificial como algo que te tiene que dar mucho miedo y tal. Y me gustaba el argumento que empleaba la chica, que también he visto por TikTok, que decía, no, lo que pasa es que tú, un algoritmo de reconocimiento facial te lo puedes bajar y un dron lo puedes comprar. Pero quien está en el poder quiere que le temas a la inteligencia artificial para que no hagan nada, que es un poco el panóptico de Foucault. Es un poco los 50.000 millones de vídeos que hay acojonándote de Palantir para que tú te controles y no hagas nada. Es un poco este gran miedo que se está creando. Pero es que, insisto, el mundo no necesita a ti intentando llegar a Gaza y no pudiendo porque cada vez hay una puta tormenta y haciendo el ridículo, porque, tía, existe el Windy, no hace falta ser navegante como el aquí presente para saber que el tiempo se mira antes de salir en barco. Ya, no hace falta que dejes en ridículo la lucha del pueblo palestino por esta mierda. A mí lo más ridículo ha sido la entrada en plan NBA que se ha marcado. Claro, que eso ya ha sido, bueno. Es que ¿quién eres? ¿Sabes lo que sería realmente revolucionario y posheroico? De nuevo, no necesitamos tu falsa vida puesta en peligro. No te necesitamos como héroe. Lo que hace falta es una izquierda drónica, un movimiento pacifista drónico. Lo que hace falta es que dijeran, no, es que vamos a enviar 200 drones no tripulados con ayuda humanitaria. Eso sería revolucionario. Ahí sí que te dirían, ole, claro, esto sí. ¿Y qué nos aleja? Pues una izquierda que se ha olvidado de soñar, de pensar más allá de hacer el gran show. Ya está. Ya no es 2011. Se acabó el 15M. Ya nadie se la vendes desviando el tráfico y poniendo jardineras. El plan Endresa ha llegado a Barcelona. Endresa tu mente también. Espera, ¿el 15M se ha acabado? ¿Alguien ha avisado de Rejón? Deja a Rejón en paz. Que bastante tiene con lo suyo. No, sí, claro. O sea, yo básicamente estoy de acuerdo. O sea, yo entiendo la importancia de figuras clave como unificadoras de movimientos. Greta Thunberg. Greta Thunberg es una persona. Bueno, está ahí la chavala, parece un poco Lord Farquaad. Sí. Ok. Es la referencia de esta movida, ¿vale? Greta Thunberg está ahí. Ha colado. Bueno. Es que... O sea, esto después de casi 2 años, de genocidio, de guerra y genocidio, esto es lo mejor que se puede hacer. Eso es lo que me jode. No, claro. Eso es lo que me jode. Esto es a lo único a lo que podemos aspirar. Claro, a hacer un mega viaje, además cruzar todo el Mediterráneo. Sal de Grecia, que está más cerca. No, o sea, pero es que es eso, al final. Es la performance por la performance. Sí, o sea, hay mucha performance por la performance. Entiendo el fondo de es una acción simbólica de llevar ayuda humanitaria. Sí, porque saben todo el mundo, todos sabemos que no van a pasar. Les va a pasar como la última vez, sino peor. Todos sabemos. Entonces,
¿Están poniendo su vida en peligro? Sí. Porque nunca sabes cuándo Israel te va a pegar un dronazo y te va a hundir el barco, porque tampoco sería... Y tampoco pasaría nada, porque nadie va a hacer nada. No, Israel ya mató en el año 2003 a la activista americana, de la que no me acuerdo el nombre, y lo siento, aplastándola con un bulldozer. Israel se ha cargado ciudadanos americanos en Cisjordania, en la Franja de Gaza, y no ha pasado nada. Por eso. Y Israel se cargó a la gente de la World Food Kitchen y aún fue el chef Andrés a darle la mano al gilipollas de Isaac Herzog. Es decir, sí, Por eso. se los pueden reventar. ¿Y de qué habrá servido? De nada, de nada. Y esto solo da alas al cinismo que hay, porque lo que hay delante de ti es el cinismo del occidente actual. Como no hay ninguna gran narrativa, porque vivimos en este putísimo mundo postmoderno, de lo que hacen de ti es reírse 4 cínicos fascistas que no han luchado por nada en su vida. 4 de estos que en el 2017 estaban ahí aplaudiéndole al Puigdemont y haciendo el gilipollas y ahora todo les parece una performance horrible. Son muy parecidos. Sí, o sea, yo entiendo el simbolismo y los actos puramente simbólicos. Sí, todo eso lo entiendo. Pasarse de frenada con la perfo, ya no. O sea, que la gente despida a la Flotilla de la Libertad del puerto de Barcelona, bien. Que eso sea una especie de alfombra roja donde entra la peña y le aplauden y le chocan los manos, no. O sea, en plan, tío, esto es un acto simbólico, pero manténlo en un simbolismo sobrio. No todo tiene que ser una puta fiesta y sobre todo, no todo tiene que ser tu puta fiesta. Y ya está. Entonces, actos simbólicos bien, no te pases tampoco. Es un poco mi statement respecto a los barcos. Y si puede ser, en algún momento meterle alguna sanción de verdad a Israel, que estaría bien. Claro, es que ¿dónde tenemos? Es decir, esa acción no sirve para nada. Pero ¿dónde podríamos hacer presión? A lo mejor ha hecho más. Hay un japonés que lleva 2 años yendo cada día a la embajada de Israel en Japón a gritarle. Es que los japoneses son muy suyos, Es que te hacen eso. Es que ¿dónde hay que hacer? Te hacen ¿Dónde eso hay que hacer o te presión? meten gasolina en el metro. No, acciones. En Bélgica ha habido acciones reales. Sí. Bueno, los propios del Reino Unido de la Palestine Action, que ahora los han tratado de terroristas, ahí hay mucho más. Sí, hay claro. mucho más. Pero ya está bien. O sea, es que es una parida. Una parida, joder. Y por otra parte tenemos a Maduro. Maduro también. ¿Está en el barco? No. Maduro tiene lo suyo. Maduro en Venezuela Ojalá. tiene este rollo heroico de nuevo, ¿no? Con esta... se ve igual de feo, sí. Y se ve igual de ridículo también. Se ve igual de ridículo. ¿Por qué? Porque el mundo es posmoderno y el mundo es posheroico. Y todo esto, o sea, esto que está haciendo Maduro, yo entiendo que él hace lo mismo que en Cuba hicieron cuando la revolución. Supongo. Sí, yo me imagino que era así. Claro, Pero el mundo era así, pero es que ya no es así. Claro, yo entiendo que Hugo Chávez era el héroe de la revolución. Sí, Maduro no. Maduro era un conductor de autobús. eso es. Pero es que el mundo ha cambiado. Entonces, obviamente, que defiendan su soberanía popular, sí. No, pero claro. Que todo es muy raro y que hay esos barcos que van hacia Venezuela por un cártel de los soles, que no se sabe si existe o no, que esto es lo más raro. El cártel de los soles. Es que lo de que ya no haya ni una narrativa es una puta mierda. O sea, nada es de verdad. Es que lo complica, nada es de verdad. Lo complica todo mucho, la verdad. Todo es muy complicado. Para el que no lo sepa, lo del cártel de los soles es la excusa que ha puesto Donald Trump para decir que Venezuela en sí, el gobierno venezolano es una especie de narcotraficante. Sí. Y poder justificar un posible ataque que se insinuaba que podría haber sido el fin de pasado cuando lo del Pentágono en las pizzas y no sé qué, que está ahí. Ha mandado unos barcos, de momento. ¿Tiene algún tipo de base esto? Más allá de que existe la droga y que hay narcotráfico. No. La verdad que. Bueno, no. ¿A Donald Trump le preocupa? No, tampoco. O sea que al final es un poco eso. Disculpadme que estoy revisando. Ah, no, mira. Quería actualizaros porque hoy todo el día estamos a martes, día 2 de septiembre, grabando esto. Y teníamos aquí una noticia de que algo tenía que decir Donald Trump hoy. Sí. Y esperábamos que se muriera porque en Twitter llevan todo el día. Es que has dicho esto de las pizzas. Llevan desde el fin de semana diciendo que está muerto, que lo están escondiendo. Que lo están escondiendo, que hoy estaba cerrado el hospital este que hay en Washington.
Pero no. Que ¿no? tú ya sabes que yo ya tengo la teoría de que como buen... o sea, le pasa a los indicadores que como los observadores en la física, que en el momento, o en sociología, que la muestra... O sea, una vez todo el mundo sabe lo de las pizzas y lo de los bares gays, ya no vale. Ya. Porque está claro que tú puedes llamear. O sea, tú puedes Entiendo. inventarte que el bar está lleno. Sí, de hecho con- también lo estuvieron diciendo. y fin de semana. ya está, y pueden confundir a todo el mundo. Bueno, dicen que Trump anuncia The Space Command officially moving to Alabama. Nos la suda. No, la suda. La policía del espacio esa se puede a tomar por culo, o que sea eso. Sí. Nos la pela. Vaya mierda de noticia. verdad que esto Venga. es- Para esto todo el día. Menos tío. mal que no ha sido parte del programa. Si Ojalá no... se hubiera muerto. La verdad. Te lo digo, mucho mejor. Venga. Mucho mejor noticia, mucho mejor todo. Yo habría tenido razón. Es que estaba todo bien, tío, en que Trump se hubiera mochado el sábado, se hubiera quedado tieso en una alfombra de la Casa Blanca, una alfombra dorada. Y ya está. Pero bueno, ¿Tú qué piensas de este mundo? de Nicolás Maduro. De este mundo tan cínico en el que vivimos. A ver, yo no tengo ningún problema con el cinismo per se. Me parece como una forma más de vivir. Hay gente que se pasa de cínica y de irónica, por supuesto, claro, esto está más evidente que el agua. Todo está mal, nos vamos a ir a tomar por el culo. Albi se va a construir una cárcel en Villapolla de los cojones para detener al perro. Esto es promesa electoral suya. Entonces, a lo mejor hace falta dejarse de mierda y empezar a currar. Yo creo El resumen, como persona de izquierdas que vive en el mundo, el resumen es, a lo mejor hay que parar de hacer de que sea todo performático y empezar a hacer cosas de verdad. Y a la vez... Proyectos sólidos de izquierda. Y a la vez ¿Sabes? salir del cinismo y salir del nihilismo. O sea, ya no vale para nada. El mundo, o sea, lo que está pasando en el mundo es tan grave. Lo que vemos en Gaza, los cambios que está habiendo en Estados Unidos. O sea, cómo se está reestructurando el mundo. Que ya no hay. O sea, el cinismo es una manera cobarde de estar en el mundo. Y es una cosa de Cuando tú- franceses. Sí, además. y de perros. Principalmente de perros. Y de franceses. Cuando tú no te... Siempre tienes razón si tú no te mojas, si tú ya lo veías venir, si tú tal... Eso está muy bien. Pero las cosas no cambian. Y yo creo que... Yo le diría a los jóvenes cínicos que ahora se han tirado a la derecha y se ríen de Ada Colau. Yo también me he reído un buen rato, no pasa nada. Yo les diría que... ¿Por qué es importante luchar por lo que está bien? Primero de todo, porque sigue habiendo narrativas que merecen la pena. Probablemente la democracia tiene sus problemas, pero a lo mejor sigue siendo una narrativa buena. Y porque cada uno de esos espacios donde se pierden libertades individuales amenazan la tuya. Claro. Hoy no vienen por ti, algún día vendrán por ti. La emancipación de la clase obrera. También es una buena narrativa a seguir. Por ejemplo. Entonces, yo creo que siguiendo con este podcast con el que he sido tan turra que yo escucho del señor este que es párroco y habla de que vamos hacia un mundo metamoderno, creo que es eso. Que vamos, o sea, hemos huido de todas las narrativas, eso ha permitido cosas tan guays como el movimiento decolonial o ha convertido las sociedades occidentales que eran puramente bélicas e imperialistas en bélicas e imperialistas, pero low-key. Pero suave, ¿no? Pero suave, ¿sabes? Ha habido un mundo muy guay, pero claro, también vivimos en un mundo sin Dios y sin Dios en el sentido de sin nada en lo que creer. Y ese nada en lo que creer significa que lo único que vale la pena es el capital y lo único que te define es el money, lo que ganas, el dinero y las cosas merecen la pena y se hacen solo por dinero. Y yo creo que eso, seas de izquierda o seas de derecha, no llena a nadie. De hecho, dentro del conservadurismo, especialmente del americano, que es pionero, porque América no deja de ser el centro de la cultura del mundo, hoy en día, ya empieza a aparecer esa respuesta. Y por eso empiezan a aparecer voces críticas con Israel. Porque la narrativa de solo por el dinero y tal atenta contra el pensamiento de alguna gente, por ejemplo, de los más conservadores. Si tú no eres un neoliberal reaganiano, si tú eres un cristiano, si tú eres... hay cosas que no puedes aceptar, hay cosas que no puedes entender. Entonces, por eso yo sigo pensando que el Paul Lerner este tiene bastante razón con el tema de la metamodernidad. Y ya está, ya dejo de filosofía contemporánea, que creo que he leído demasiado y se me está yendo la olla. La verdad que sí, ¿eh?
No, a ver, si no hay malos points ahí. Al final, bueno, si el mundo está cambiando, es el cambio que nos ha tocado vivir y es el cambio al que hay que enfrentarse. ¿Cómo? Con pacifismo drónico. Ya te digo. Pacifismo drónico, acción popular drónica. No tengas miedo a la inteligencia artificial, no tengas miedo a la robótica, adóptala. Ya no vale ser un puto hippie y tener un huerto urbano. Está demostrado, es caduco. Está muerto. Tú tienes un muerto. Lo tiene mi padre. Ahora es de tu padre. Y lo tiene totalmente automatizado. Ahora es de tu padre, ¿no? El huerto, claro. Lo tiene automatizado y usa glifosato. Hay un dron con una azada. No. Porque mi padre vive en 2050. Y porque mi padre está conectado con la realidad de la Franja de Gaza y no es un capullo. Entonces. No está en el barco, tu padre está haciendo cosas de verdad. Dentro de sus posibilidades, claro. No, pero sí que es verdad, esto lo podemos desarrollar a tu programa. Porque solo es un apunte porque esto me lo dijeron el otro día. Yo lo de cómo puedes ser de izquierda y estar posicionado en contra de la IA. Ese plan. Y es que esto fue en Blue Sky, que es mi dominio. En mi feudo, en el que solo estoy yo. En Twitter tarde, ¿no? En Twitter tarde, exacto. Donde solo estoy yo y yo decido. Entonces se me dijo esto. Perdón. Y la respuesta fue: no estoy en contra de la inteligencia artificial per se, pero en el momento en que la gran mayoría de la inteligencia artificial se está usando para joderme, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Es en plan. En un mundo ideal, de locos, de puta madre. Ahora mismo, complicado. No, a ver, hay varios. Lo primero de todo es que la inteligencia artificial tiene un gran problema, que es un problema de origen, que es el pecado original de la inteligencia artificial que nace de un robo enorme. Claro. De un robo en que parte nosotros durante la década pasada lo dejamos pasar pues porque dimos nuestro derecho para la explotación de nuestros datos de manera absurda. Por una parte, pero que por otra, toda la bibliografía que se ha fusilado para enriquecer a esas inteligencias artificiales ha sido un robo y punto. Pero como siempre, cuando eres muy grande, los robos no son robos, sino que son acciones por el progreso de la humanidad. Por eso, a eso me refiero, a ese tipo de cosas. Y eso es verdad. Pero lo que pasa también es que el avance de la tecnología es imparable. O sea, ya no podemos volver a 2021. No, si nadie tal. Eso, ya. O sea, entonces, con el mundo como es actual, tenemos que hablar en términos de las herramientas actuales. Es como lo de ¿por qué no vale la pena ya hacer un fanzine con grapas? Coño. Porque la comunicación llega más rápida de otra manera. Hazlo como hobby, pero si tú pretendes llegar a mucha gente, vas jodido. Vale. Claro, a ver, para que lo colecciones tú y tus colegas, los chavales que pinten lo que quieran. Está claro, los chavales que pinten lo que quieran. Está clarísimo, está clarísimo. Sí, claro, pero, sí. O sea, pero antes de tirarme a la pura, no, hay que usarla ese plan. Bueno, vamos a ver quién está usando la IA ahora, quién la controla y luego hablamos. Plan. Vamos a intentar bajar esto un poco y luego hablamos de usarla y todo lo que tú quieras, que está perfecto, está de locos. Suiza ha hecho una IA open source que me la pasó mi hermano hoy. ¿Sí? Pero sí, es de dominio público y tal. Está hecha de queso. Está hecha de queso. Está hecho de dinero robado, ¿no? Es Suiza, tampoco es tan moral. ¿Te imaginas que ha pillado todo el dinero de típicas mafias cuenta en Suiza? Claro. Y le mandan un mail en plan, oye, me lo he gastado. Todo ese Ahora dinero somos los buenos. Exacto. Todo ese dinero que tenías aquí guardado de tus acciones ilegales ahora está invertido en esta inteligencia artificial. Ya lo siento, denúnciame si quieres. No, que no, claro, no puedes. Claro. No puedes demostrar que este dinero era legal. Venga, chao, máquina. Venga, va a ser a la policía. Estaría guapísimo. Sería increíble. No, pero eso estamos hablando de los grandes modelos de lenguaje que yo creo que es donde se ha dado el mega robo. Pero la inteligencia artificial es mucho más. Por ejemplo, cuando hablábamos de todo eso de los algoritmos de reconocimiento de imagen. No, sí. Eso. Sobre todo hablo de modelos de lenguaje porque es lo que tengo en la cabeza. Claro, sí. Pero más allá, vayamos más allá de la inteligencia artificial, que ha sido el gran tema de estos años. Temas como la robótica, temas de comunicación, temas de... En todo eso. Yo lo que insisto es que ha habido la izquierda que ha hecho más ruido estos últimos años, ha sido esta paleoizquierda de una vuelta a un mundo que ni ellos siquiera desean, porque son 4 frikis los que se han ido a la Masía. El resto van un fin de semana y dicen que es lo que les mola, pero luego se vuelven al barrio de Gracia y lo tuitean. Entonces, si tú ni siquiera crees en eso, sí, bueno, aceleración. El retorno al neo rural es como... Son pijadas, ¿no? Es como, ¿por qué es neo? Para empezar, porque allí sigue viviendo gente. Eso se ha seguido funcionando aunque tú no estés, sorpresa. Y porque estás buscando una ruralidad que ya no existe de hace años. ¿Sabes? En plan, estás buscando una Ítaca que no existe hace mucho tiempo
y que tú no vas a poder construir. Mm. Porque no se puede volver para atrás precisamente. No, pues. Ya está, entonces te has tirado el rollo, te has comprado una masía en el Empordán, pues muy bien. Sí, no me lo vendas como es el futuro eso, porque no lo es. y además que cuando ya hablas del caso Masía del Empordà, que es la pijada, yo pensaba más en movimientos ocupas, cosas de estas, pero ya cuando te vas a la pijada máxima esa, eso es acción individual, eso es como ponerte unas placas solares, eso no vale. Yo creo que hay otra manera de hacerlo y creo que en los años 90 el movimiento hacker, o sea, era más moderno el movimiento hacker, el movimiento antiglobalización, etcétera, que lo que vemos hoy en día. Aunque el movimiento antiglobalización cayó por el 11S, fue fusilado. Yes. Efectivamente. Y No sé hasta porque aquí no estoy tan puesto ya con los rollos de los jóvenes, ¿sabes? Entonces, se nos ha acoplado algo, ¿no? está rompiendo esto. Bueno, pues es un buen momento para dejarlo porque Sí. se está colando un ruido. se nos... Soy yo. ¿Eres Además, tú? Sí, soy 100% yo. Vaya el ruidos, ¿eh? Capitán Ruiditos te llamaremos. Pido disculpas. Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta diatriba acerca de la heroicidad y la posheroicidad. Como sabéis, bueno, tenéis oportunidad de colaborar con nosotros primero y principalmente dejando un like, dejando un comentario, que esto sube el enganchamiento. También, por otra parte, podéis soltar la mosca. Sí, perdón, que estoy con lo del ruido. Sí, y... danos dinero todo eso, sí. Sí, y ya sabéis, en Patreon, patreon.com perdón, como podcast. Y de qué manera... sí, ahora tenemos unas camisetas y unas tazas que hemos puesto ahí. Efectivamente. Como podcast.com, entráis, hay una tienda. ¿Que quieres regalarle algo a un fan de Como Podcast? Regalar una camiseta. Es una taza. Muy buen regalo, la verdad. Un regalo. ¿No la hemos probado? No, aún no. Porque están llegando. Pero para cuando escuches esto, probablemente ya no la habremos probado. Increíble en marketing. Esto es. Compran una camiseta. ¿Sabemos cómo son? No. Creemos que son buenas. Hemos leído las reviews. Entonces, pero bueno. A nosotros nos hace mucha ilusión que lleven nuestra marca. Mola. La verdad que sí. Sí. Y... ¿Es anticapitalista? No. No. No, la verdad que no. La verdad que no. La verdad que nosotros no estamos en el movimiento anticapitalista. No, estamos en el... Estamos en el movimiento ¡Mi tienda, bro! ¡Oh, no! Estamos en el movimiento Mi tienda, bro. Sí, somos Nude Project. Y ya está, pues nada. Pues- Seguidnos en redes, darle like a los reels míos, Compartirlo con vuestros colegas. que son los que están peor hechos siempre. Esos necesitan más cariño porque son especialitos. Sí, porque añade la palabra sexo. Yo que sabía que Instagram tiene 8 años, tío, Eso. perdón. ¿Sabes? Perdón. Venga, va, estamos morcilleando. Gracias. Venga, hasta luego, nos pronto. Nos vemos.